Espero que no me condenéis mucho, ¿eh? Y vamos a pasar al mensaje de esta mañana. Un mensaje de esta mañana que está fundamentado, o mejor dicho, sacado de todo este misterio que es la Navidad. No voy a hablar de la Navidad, pero sí voy a hablar del misterio. El título de este mensaje es Confiando en el Dios inescrutable. El hombre, las personas que se consideran sabios, deberían conocer a Dios. Ese es un deber que todos nosotros tenemos, porque Dios se nos ha revelado a través de la creación. Y si miras la creación, te tienes que preguntar quién ha hecho todo esto y cómo ha sido tan perfecto. Un Dios que se revela a través de la palabra, de la Biblia. Dice Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Este es un mensaje que os pido que estéis atentos. Como ha orado nuestra hermana Mariela y Sol, Señor, ayúdanos a entender. Yo creo que se entiende. Yo he disfrutado mucho preparando el mensaje, pero es un mensaje que hay que estar atento y captar, creo, la profundidad que tiene, que no es una profundidad que no se entiende. Ahora bien, estamos hablando de conocer a Dios. ¿Cuánto podemos conocer a Dios? ¿Hasta qué profundidad podemos llegar en el conocimiento de su naturaleza, su modo de obrar, sus planes y propósitos? Dios nos ha dado la capacidad de conocerle, pero es imposible que nosotros podamos hacerlo plenamente. Por más profundo que nos sumerjamos en el conocimiento de Dios, siempre nos quedará más por conocer de Él. Y es parte de nuestro entendimiento aceptar esas limitaciones para vivir en consecuencia. Como decía al principio, el hombre sabio conoce a Dios, pero también el que es sabio se conoce a sí mismo. Y una de las cosas que ese hombre conoce de sí mismo son sus propias limitaciones. Yo conozco mis limitaciones, no sé vosotros, pero yo sé hasta dónde puedo llegar en muchas cosas y hasta dónde no puedo llegar en otras cosas. Y es importante que conozcamos nuestras propias limitaciones, sobre todo cuando se trata del conocimiento de Dios. Nuestro Dios es conocible, pero es inescrutable. Y voy a utilizar otras palabras que a lo mejor nos ayudan a entender más esta palabra de inescrutable. Dios es conocible, pero es insondable, es misterioso, es enigmático, es impenetrable. Y este es el tema que quisiera tratar en esta ocasión. La inescrutabilidad, el misterio de Dios, a la luz de las enseñanzas de Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esto exclama el apóstol Pablo. Fijaros, qué exclamación. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La epístola de Pablo a los romanos es una carta que el apóstol escribe para presentarse a ellos. Pablo llevaba tiempo queriendo ir a ver a los romanos, pero por unas circunstancias o por otras no podía. Él, por ello, quería explicarles algunos detalles con todo lujo acerca del evangelio que predicaba en cada lugar en el cual Dios le daba la oportunidad de hacerlo. Y fue la contemplación del maravilloso plan de salvación lo que le movió a exclamar lo que exclamó. El capítulo 11 de Romanos habla acerca de la salvación. Y cuando Pablo se pone a pensar en cómo Dios teje todo esto de la salvación para que el hombre pudiera volver a Él y gozar de ese paraíso que tuvo en un principio, es cuando le hace exclamar: oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y la salvación empieza con el nacimiento de Jesús. Por eso es un motivo de celebración el nacimiento de Jesús. Porque ese fue el plan que Dios urgió para ello.
Podía haber hecho otro, pero eligió ese. Cuando Pablo contempla la manera como Dios resuelve el dilema de la salvación del hombre pecador, el hombre que merece ser condenado sin pasar por alto su justicia, no olvidemos esto, no puede hacer otra cosa que alabar a Dios por su sabiduría. Una sabiduría que estamos por encima de nuestra capacidad y de nuestra comprensión para entender esta maravilla de Dios. Esta declaración del versículo 33 contiene dos aspectos sobre los que deseo llamar la atención. En primer lugar, Pablo declara, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Es obvio que Pablo está intentando comunicar algo difícil de expresar en el lenguaje ordinario. Esta expresión, profundidad de las riquezas, comunica la idea de algo inconcebible, es tan profundo, es algo que no llego a entender, es algo tan maravilloso, algo que está fuera del alcance de nuestra comprensión. La sabiduría y la ciencia de Dios no poseen límites. Se trata de una sabiduría infinita que descansa en un conocimiento infinito. Amén. Amén, porque eso es lo que a mí me enamora de Dios. El que por más que intento llegar a conocerle, no llego a conocerle. Doy un paso y hay otro más, y otro más, y otro más. Y eso es a mí lo que me convence de que Dios es algo distinto a mí, algo superior a mí. Porque si yo lo entendiera en todo, sería como yo. Y entonces sería algo realmente triste y penoso. Nuestro Dios lo sabe todo. Lo que ha sido, lo que es, lo que será y aún lo que hubiese podido ser en otras circunstancias. Nuestro Dios conoce todas las posibilidades. Más aún, Él sabe qué hacer con lo que sabe. Dios no solamente conoce, sino que sabe hacer con lo que conoce, lo que tiene que hacer. Una persona puede poseer mucho conocimiento, mucha sabiduría, y sin embargo, hacer las cosas mal, ¿verdad? Porque ¿de qué nos vale a veces tener tanto conocimiento, tanta sabiduría, y después lo hacemos mal? Pues no, Dios no. Dios tiene muchísimo, infinito conocimiento, y sabe lo que tiene que hacer con todo eso que Él sabe. Y lo que hace, lo hace bien, lo hace de una manera correcta. De antemano, Dios conoce todas las eventualidades que surgirán en el camino y hace provisión para llevar su plan hasta su perfecto cumplimiento. Nada le coge por sorpresa, ni nada puede frustrar sus planes. Dice el Salmo 104, versículo 24, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. Amén. Las obras más complejas del intelecto humano vienen a ser un juego comparado con las obras de Dios. Piensa en algo sublime de algún hombre que conozcas, de algún científico maravilloso, de algún ingeniero, pero todo lo que él haga es pequeño comparado con las obras de Dios. Pensad por un momento en el reto que supondría para un grupo de ingenieros diseñar una bomba con las siguientes especificaciones. Una duración de 75 años o más, que no necesite mantenimiento ni lubricación, con un peso que no exceda de 300 gramos, con capacidad para bombear 7.600 litros por día y con unas válvulas trabajando de 4.000 a 5.000 veces por hora. ¿Quién diseñó esto? ¿A quién me estoy refiriendo? Al corazón. ¿Qué ingeniero es capaz de diseñar una válvula así? Tan pequeñita, tan potente. ¿Qué ingeniero es capaz de ello? Y Dios lo ha formado, lo ha hecho en cada uno de nosotros cuando estábamos en el vientre de nuestras madres. Si esto resulta asombroso, entonces considera además que tenemos un número de células aproximado de 75 trillones, es decir, 75 millones de millones de millones. Todas esas células funcionando en perfecta coordinación debido a la información que cada una de ellas lleva en el ADN y que Dios ha puesto ahí para que funcione correctamente. El cuerpo humano es una maravilla, funcionando. Como dicen los científicos, premios Nobel, muchos de ellos, cuando ven la creación y la obra de Dios. Algunos no se atreven a hablar de que existe Dios, pero hablan del diseño inteligente.
Esto no puede ser por casualidad. Dicen, ahí ha tenido que intervenir alguien. Alguien que ha diseñado esto, todo lo que existe en el mundo, para que funcione así, de la manera que funciona, con esta precisión. Por tanto, si pensamos en todas las cosas que existen y actúan, entonces podremos entender por qué Pablo, sorprendido, en Romanos capítulo 11, versículo 33, dice, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. La sabiduría de Dios no tiene límites. Hablando de esta creación que tanto nos asombra, en el libro de Job, en el capítulo 26, versículo 14, dice, he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trono de su poder, ¿quién lo puede comprender? ¿Habéis escuchado el texto? Todo lo que estamos viendo, dice Job, realmente son los bordes de sus caminos. Solo es lo que vemos el susurro del poder y de la sabiduría de Dios. ¿Qué pasaría si Dios tronara? Dice Job, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si Dios, en vez de haber susurrado, hubiera tronado? Hubiera hablado fuerte, con poder. Pero Pablo no se limita a declarar en el versículo de Romanos que la sabiduría de Dios es infinita, sino que da un paso más y declara en segundo lugar cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Al hablar del juicio de Dios en este contexto, Pablo no se refiere a la ejecución de su justicia al castigar a los pecadores, sino más bien a sus decisiones y a sus procedimientos, las decisiones de Dios. Este uso es similar al que damos cuando decimos que una persona tiene buen juicio, para referirnos al hecho de que sabe hacer las cosas bien hechas, que actúa con sensatez, que actúa con prudencia. Ese es el juicio de Dios. Él actúa con sensatez, con prudencia, sabe perfectamente lo que está haciendo. ¿Y qué dice Pablo en este texto de las decisiones, de los decretos o de las disposiciones de Dios? Dice que son insondables. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que somos incapaces de entender de una manera cabal las decisiones de Dios. Por muchos que nosotros nos esforcemos, nunca llegaremos a entender plenamente por qué Dios en un momento de nuestra vida toma una decisión hacia nosotros. Nunca. Lo único que haremos, como veremos, será probablemente desesperarnos si no tenemos una plena confianza en la sabiduría, en el conocimiento y en el saber hacer de Dios. Por eso hay gente cristiana que al final se desespera, porque quiere entender a Dios plenamente y no lo podemos entender plenamente. Tenemos que confiar en Él si realmente entendemos que Él es superior a nosotros. Podemos sumergirnos en la profundidad de Dios y dependiendo de nuestra capacidad llegaremos a cierto punto de comprensión, pero habrá un momento en que tendremos que detenernos, en que no podremos defender más. Por más capacidad y conocimiento que un hombre posea, tanto de la Biblia como de teología, cuando se trata de la mente de Dios, siempre dejará bajo sus pies un océano infinito. Cada uno tenemos un nivel de intelectual y cada uno podremos llegar a entender más o menos. Pero al final, a los pies de cada uno de nosotros habrá un océano infinito de cosas que no entenderemos acerca de las cosas que hace Dios. Los juicios de Dios son insondables y sus caminos, es decir, los métodos que usa para llevar a cabo sus planes, son inescrutables. Esta palabra habla de algo que no se puede rastrear, así como dice el Salmo 77, versículo 19. Dice, en el mar fue tu camino, dice el salmista, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Así como no podemos rastrear la estela de un barco en el océano, así tampoco podemos rastrear los caminos de Dios hasta el fin. Pablo declara en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, que así como las cosas del hombre solo las conoce su propio espíritu, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Hay gente que a veces intenta conocernos, cada uno de nosotros, pero también nosotros tenemos nuestras partes inconocibles, que solamente conocemos nosotros mismos. Nuestro espíritu no lo entiende nadie más que nosotros mismos.
pues también Dios tiene su espíritu profundo, que solamente Él entiende y que nosotros no podemos llegar a comprender plenamente. Nosotros podemos y debemos conocer a Dios, pero el creyente nunca debe olvidar que ese conocimiento tendrá un límite, sobre todo cuando nos enfrentemos a situaciones que a nuestros ojos no parecen tener sentido. Cometemos un grave y peligroso error cuando intentamos evaluar las decisiones y los métodos de Dios con nuestros parámetros humanos. Inconscientemente pensamos a veces, si yo fuera Dios, lo hubiera hecho de otra manera. Sí, pero seguramente peor, porque no somos dioses y no tenemos todo el conocimiento y toda la sabiduría que Dios tiene. Ese fue el problema que Job afrontó. Él pasó por grandes aflicciones, la pérdida de todos sus bienes, la pérdida de todos sus hijos y la pérdida de su salud. Y por si todo eso fuera poco, tuvo que enfrentar la incomprensión de su mujer y de sus amigos. Pero ninguna de esas cosas fue para Job tan dolorosa como la perplejidad que le causaba la actuación de Dios en todo esto. Cuando leemos el libro de Job no encontramos en ningún lugar una petición a Dios para que le devolviera sus bienes materiales o su salud, ni para que le diera más hijos. También tendríamos que pensar en esto. Job nunca pidió para que Dios le devolviera lo que le había quitado. Tal vez Job entendería que si Dios le había quitado era porque tenían que ser así las cosas para su vida. No lo sé, pero es un pensamiento que tenemos que llevarnos. Job, si os acordáis del libro, lo único que pedía una y otra vez era a Dios una explicación. Señor, explícame por qué todas estas cosas me están pasando a mí. Quería saber. Y dice en el libro de Job, Dios, tú sabes que no soy un impío, sabes que no soy malo, sabes que no soy un no creyente, sabes que creo en ti. Y sin embargo, fíjate todo lo que me ha pasado. Tú sabes que he andado en integridad delante de ti. ¿Por qué ha venido todo esto a mi vida? ¿Por qué tantas aflicciones y tanto dolor? Esa perplejidad era para Job sumamente dolorosa. Nada podía compararse con el sufrimiento interno que le causaba no entender por qué Dios actuaba de ese modo. Dice Job, si tan solo pudiera tratar este asunto directamente con Dios, si tan solo me diera una explicación. No nos vemos reflejados nosotros a veces en Job. Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me quedo sin trabajo? Señor, ¿por qué me falta la salud? Señor, ¿por qué esta soledad? ¿Por qué mis hijos no siguen? ¿Por qué, Señor? Y Job lo que quería, Señor, explícamelo. Si soy un hombre bueno, soy un creyente comprometido, ¿por qué me están pasando a mí estas cosas? En el capítulo 38, Dios accede a la petición de Job. Dios, el Todopoderoso, rompe su silencio, pero en vez de responder a sus preguntas, Dios le crea más interrogantes a Job. No le responde. Y le dice, ahora ciñe como varón, sé fuerte, escucha lo que te voy a decir, piensa. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? Y así Dios continuó formulándole diferentes preguntas a Job. Y Job no pudo responder ninguna de ellas. ¿Y qué es lo que pretendía Job? Pero ¿qué es lo que pretendía Dios con todas esas preguntas a Job? Que Job fuera consciente de sus limitaciones. De que nunca él iba a poder responder esas preguntas. Dios sí sabía las respuestas, pero Job no las sabía. Y nunca las iba a poder saber. Por eso nosotros cuando a veces le preguntemos a Dios, aceptemos nuestra limitación, aceptemos lo que Dios nos ha dado para nuestra vida. Aceptémoslo. Intentemos vivir con la esperanza. Intentemos vivir con el consuelo del saber que Dios sí que sabe por qué Él está permitiendo esas cosas en nosotros. Y no nos paralicemos. Sigamos hacia adelante, Señor. Tú me lo has dado, tú me lo has quitado. Tú me diste la salud, tú me diste la vida, tú me diste mi familia, tú me diste mi trabajo, tú me diste todo. Y tú me lo has quitado, Señor. Alabado seas tú. Porque sé que cuando has hecho así, es porque eso es lo que me conviene a mí.
Esta es una lección que todo creyente debe aprender si desea llegar a ser un cristiano maduro y estable. Muchas veces nuestras actitudes ante las dificultades de la vida revelan que consciente o inconscientemente estamos haciendo exigencias similares a la de Job. Dios, tienes que explicarme lo que estás haciendo porque no tiene ningún sentido para mí. Pero tales exigencias presuponen dos premisas que son completamente falsas. La primera es que creemos que tenemos el derecho de pedirle a Dios una explicación. Esa es la primera. Él es el creador, es el soberano, y nosotros tenemos el derecho de pedirle una explicación. La segunda es que si Dios accediera a nuestra petición, pensamos que Él entenderíamos lo que Él está haciendo. Pero lo cierto es que Dios no está obligado a darnos una explicación de sus actos. Y que si accediera, seguiríamos sin entender el porqué. ¿Por qué? ¿Por qué seguiríamos sin entender el porqué? Porque se entremezclan nuestros intereses. Y nosotros queremos otra cosa distinta. Y esto es lo que yo quiero, Señor. Pero Dios tiene otros intereses para nosotros. Y de eso es de lo que se trata. Entonces, cuando yo tengo interés en algo, lo que me digan los demás no me vale. Y lo que me diga Dios tampoco me vale. En vez de decir, Señor, no lo acepto. Ya está. No lo entiendo. Yo no entiendo muchas cosas. Y así se lo digo, Señor, no lo entiendo. Me gustaría que fueran de otra manera. Pero confío en ti. Confío en ti, Señor. Y ya está. Y hacia adelante, a ser fuertes, a disfrutar de la vida, la que tengamos, con la calidad que tengamos, con lo que tengamos, y hacer felices a los que están a nuestro alrededor. Debemos aceptar humildemente que la mente de Dios está fuera del alcance de nuestro entendimiento. Dios llevó a Job a entender que él era una criatura limitada, a la vez que le llevó a meditar en aquellas cosas que sí conocía, en un universo maravilloso que revela tanto la bondad como la sabiduría de Dios, en la manera en que podemos confiar en Él en medio de las circunstancias que nos ocurren, aunque no seamos capaces de entender. Mis amados hermanos y amigos, no necesitamos que Dios nos explique sus planes con todo detalle para que podamos descansar confiadamente en Él. Y no olvidemos que si Él accediera a explicarnos, tampoco lo entenderíamos. Lo que Él ha revelado de sí mismo a través de la creación, a través de su palabra, es lo que Él considera que es suficiente para nosotros, para nuestro entendimiento y para que vivamos unas vidas tranquilas y felices en el Señor. ¿Quién entendió la mente del Señor? Pregunta Pablo en Romanos, capítulo 2, versículo 34. ¿Quién entendió la mente del Señor? Nadie. Amén. Amén. Porque eso es lo que, como he dicho antes, lo que nos demuestra que Él es Dios, todopoderoso. Nadie entendió ni entenderá jamás la mente del Señor, al menos totalmente. Sus juicios son insondables y sus caminos son inescrutables. Dice Isaías en el capítulo 40, versículo 28, su entendimiento no hay quien lo alcance. Podemos y debemos confiar en Dios, aun cuando no entendamos del todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, pues Dios ha dado innumerables muestras de poder y sabiduría y bondad. Dice Romanos, capítulo versículo 20, acerca de los atributos divinos. Se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. En el caso de nosotros, su pueblo redimido, nosotros hemos podido experimentar su amor. Hemos podido experimentar su gracia, hemos podido experimentar su esperanza, hemos podido experimentar su sabiduría en muchas decisiones de nuestras vidas. A veces, no sé si os ha pasado a vosotros, a mí sí me ha pasado, a veces yo he pretendido cosas y no se han llegado a realizar. Y a veces me he molestado, pero con el tiempo he dicho, Señor, gracias. Gracias, porque no me correspondía en ese momento. No me correspondía. Y ahora lo veo. ¿Qué hubiera sido de mí si tú me hubieras dado lo que yo te pedía en esos momentos? Probablemente un desastre. A veces no entendemos, pero en el caminar con Dios vamos entendiendo las cosas de Dios en nuestra vida.
Fijaros, he dicho antes una cosa, Isaías, su entendimiento no hay quien lo alcance. Pero quiero que quede claro que Dios no nos pide que actuemos en contra de nuestra razón. El mandamiento más importante de todas las escrituras es que amemos a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Amén. O sea, Dios no está diciendo que no utilicemos la razón. Amemos a Dios con todo el corazón, con toda alma y con toda la mente. La fe no es algo irracional. Nuestra fe no es la fe del carbonero. Nuestra fe tiene que ser una fe en avance, una fe que vaya haciendo que vayamos entendiendo cada vez más las cosas de Dios. Pero llegará un momento en que no vamos a entender más. Ahí es cuando tenemos que poner la fe. No la razón, pero sí la fe. Y cada uno la pondrá en un lugar determinado, conforme a las facultades que Dios le haya dado. Pero nuestra fe cristiana no es una fe de decir, creo porque creo. Tenemos que creer sabiendo lo que creemos. Porque cuando sabemos lo que creemos, cuando las pruebas duras vienen en nuestras vidas, sabemos estar ahí, como estuvieron los apóstoles, como estuvieron los primeros cristianos ante el martirio. Cuando les pedían, tienes que renunciar a esto, tienes que renegar que Cristo ha resucitado, pero ¿cómo voy a renegar si yo lo he visto? Nosotros, cada uno de nuestra manera, hemos experimentado el nacimiento, la resurrección de Cristo en nuestras vidas y no podemos renegar de lo que nosotros, nuestra mente, nos ha hecho entender acerca de nuestras vivencias particulares. La fe no es irracional, pero llega a partir de donde la razón no puede llegar. Nos permite levantarnos por encima de las circunstancias, del dolor, de la tragedia y de la confusión mental, para llevarnos a descansar en ese Dios que es infinitamente sabio y digno de confianza, que está llevando a fiel cumplimiento su plan soberano sobre cada uno de nosotros, aunque no lo entendamos. Dios, desde el momento que nacemos, tiene un plan para nosotros. Mejor dicho, antes de nacer, ya tiene un plan. Porque si estamos aquí en este mundo es porque Dios ya tenía un propósito para nosotros. Y se va a cumplir todo, con más o menos dolor, dependiendo de nuestra rebeldía. ¿Vale? Pero se va a cumplir. Y a veces sufrimos sin necesidad de tener que sufrir. Porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. No creáis que estamos aquí por pura casualidad. A mí cuando alguno me dice, Señor, ¿por qué me tienes aquí? Ya tengo 90 años. Digo, ¿y qué? Pero si te tiene aquí será por algo todavía. Porque sabe que el propósito que él tenía con tu vida, a través de ti hacia otros o como sea, no se ha cumplido todavía. ¿Tú quién eres para decirle, Señor, llévame? ¿Pero por qué? ¿Estás dudando? ¿Estás dudando de la soberanía de Dios? No te preocupes que cuando no le hagas más falta ya te llevará. Ya te llevará. O porque tal vez te lleva, porque a veces Dios quita gente de nuestra vida para que otros piensen y reflexionen. O porque esa persona que la ha quitado sabe que el Señor que se iba a desviar y se iba a perder. Nos duele. Pero la mente de Dios es infinita. Y Él sabe las cosas. Y no lo sufrimos. Pero alabado sea el Señor. Porque Él sabrá. Porque uno se lo lleva a los 40 y otros se lo llevan a los 90 o los 100. Él sabrá por qué. Nadie podemos sentirnos engañados porque a nadie Dios nos ha dicho que vamos a vivir tantos años de vida. ¿Alguien se lo ha dicho? Si alguien se lo ha dicho, que me lo diga. A mí no. No me ha dicho ni que mis hijos me van a sobrevivir a mí. No me ha dicho ni eso. ¿Recordáis a los dos discípulos camino de Maús que no pudieron reconocer al Señor resucitado? Ellos iban hablando en el camino de todas las cosas que habían acontecido, de cómo Jesús había sido entregado a las autoridades romanas y crucificado. Repentinamente uno de ellos comenta desalentado, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Eso era precisamente lo que había sucedido. Jesús había muerto redimiendo a Israel, pero ellos no lo entendían. ¿Por qué? Porque tenían otra concepción del Mesías. Tenían la concepción del Mesías, como dice Rafa casi todos los jueves, de un Mesías guerrero que iba a derrotar al pueblo romano.
Para ellos esa era la redención de Israel. No, la redención de Israel fue la salvación que Dios trajo al mundo con la muerte de Jesús y su resurrección. Esa fue la redención de Israel. Pero la gente no lo entendía, porque a veces ellos esperaban otra cosa. ¿Y qué esperamos nosotros? ¿Qué esperamos de Dios? ¿Que nos haga ricos? ¿Eso es lo que esperamos? Pues entonces, como dice la palabra de Dios, tal vez somos los más dignos de misericordia. Si solamente esperamos eso. Queridos hermanos, los caminos de Dios son inescrutables, dice Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Amén y amén. Miramos la vida como quien observa una pequeña parte de un enorme tapiz. Y para colmo lo estamos viendo por detrás. Imaginaros la escena. Para nosotros no es más que una maraña de hilos y nudos que no sabemos ni dónde vienen ni a dónde van. ¿Sabéis un tapiz? ¿Sabéis lo que es un tapiz? Se da la vuelta llena de hilos. A mí me recuerda a mi hermana Mariní, que un día se puso la pobre un jersey, se lo puso del revés. Y cuando vi todos los nudos que tenía, pensó que se había enganchado el jersey y tenía que mi madre la regañara. Cogió con una tijera y cortó todos los nudos. Y se deshizo el jersey. Eso es lo que nos pasa a nosotros. A veces nosotros estamos viendo el mundo como un tapiz, pero al revés. Yendo de nudos y te acuerdas de esto que pasa aquí, esto que pasa aquí, vamos a cortarlo, vamos a quitarlo que no lo entendemos. Pero cuando damos la vuelta al tapiz, vemos la gloria de cada hilo, cada color, cada textura. Y entonces decimos, Señor, qué perfecto has hecho el tapiz de nuestras vidas. Qué perfecto, Señor. El creyente anda por fe, no por vista, pero conocemos lo suficiente de Dios como para poder decir, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas a causa de su braveza. Conocemos el corazón de Dios. Entonces, estemos tranquilos. Nunca podremos entender plenamente sus pensamientos, sus caminos, pero siempre podremos confiar en Él, aunque a veces la vida nos duela, porque nuestro Dios es infinitamente digno, sabio, de confianza. Pero el versículo que estamos trayendo en esta mañana, el de Romanos 11, versículo 33, también podemos aprender otra lección práctica. Podemos aprender que la labor más beneficiosa, más noble y más profunda a la que podemos dedicarnos como personas es la de conocer a Dios y sus caminos. No te pares en conocer a Dios. Cuanto más conocemos a Dios, más le amamos. Me da mucha pena cuando veo gente que se conforma ya con 4 migajitas. Conoce a Dios. Estudia a Dios. Cuanto más le conozcas, más le vas a querer. Y más le vas a valorar. Y más fuerte vas a estar. Los incrédulos se jactan de sus avances intelectuales y muchas veces miran al creyente con desprecio o con pena como personas de mente cerrada y pobre. Pero ¿acaso existe algún tema más profundo al cual dedicar nuestra atención que a conocer a Dios en sus caminos? ¿Acaso puede un hombre encontrar pensamientos más profundos en los cuales sumergirse que los que encontramos en la palabra de Dios? ¿Existe acaso un privilegio más grande que conocer a nuestro Dios? Como dice Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Amén. Alábate en entender y conocer a Dios. Termino. No debemos olvidar el contexto en el que Pablo, como he dicho al principio, está haciendo esta declaración. Pablo no estaba sentado bajo la sombra de un árbol meditando en la maravilla del universo o del diseño del cuerpo humano. Él estaba pensando en el Evangelio. Él, al estudiar el maravilloso plan de salvación ideado por Dios, prorrumpe en esta alabanza. Oh, profundidad de las riquezas.
de la sabiduría, de la ciencia de Dios. ¡Qué maravilla, Señor! ¡Qué maravilla! Como el amor tuyo que nos tienes, que has sido capaz de hacerte hombre en Jesús, despojarte de tu majestad, bajar a la tierra a sufrir, para que yo pueda recuperar la imagen tuya plenamente que tenía cuando me creaste en el paraíso. ¡Qué maravilla, Señor! Y todo ello sin que tu justicia sea invalidada, porque el hombre ya ha pecado y merecía castigo. Nunca hubiese podido la mente humana concebir el mensaje de salvación revelado en las Escrituras, porque éste no puede llegar a conocerse por deducción mental. Dios tenía que revelarnos el camino por el que debíamos andar para regresar a Él. Y eso es precisamente lo que hizo en el Evangelio. Por eso no existe otro medio de salvación que aquel que Dios ha provisto en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta de obediencia y luego murió en una cruz. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Si tú crees, vive esa fe. No tienes por qué perderte si crees. Acepta a Jesús. No podemos entender todas las complejidades envueltas en este maravilloso plan de redención, pero al menos Dios nos ha revelado lo suficiente para que sepamos lo que debemos hacer: arrepentirnos de nuestros pecados, bautizarnos por inmersión y confiar plenamente en Jesús, en su justicia perfecta, en su muerte en la cruz y en su resurrección. Todo aquel que así lo hace, conoce a Cristo, al único Dios vivo y verdadero. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Esto es lo que dice el Señor. Quien quiera Dios, que algunos, los que podéis estar aquí en la mañana, que todavía no poseáis este conocimiento de Dios, vengáis a Él. Os arrepintáis, os bauticéis y dejéis que Dios vaya llenando vuestra vida y vaya respondiendo a todas y cada una de vuestras preguntas. La vida cristiana empieza con el bautismo, pero no termina en el bautismo. Termina en la muerte. En la muerte física en la tierra, porque no hay muerte espiritual para nosotros. Que el Señor os bendiga y que este año realmente podamos conocer un poco más a este Dios inescrutable. Amén.